Existen lugares en la Tierra tan increíbles que parecen sacados de otro mundo. Ciudades antiguas envueltas en niebla, templos construidos por civilizaciones desaparecidas y paisajes naturales que desafían la imaginación humana. Desde selvas ocultas hasta monumentos gigantescos cargados de misterio, hoy viajaremos por 13 sitios únicos reconocidos por la UNESCO. Lugares donde la historia, la naturaleza y las leyendas se mezclan para crear escenarios verdaderamente cinematográficos. Parque Nacional Iguazú, Argentina y Brasil. Las cataratas de Iguazú emergen desde el corazón de la selva subtropical como una muralla líquida imposible de abarcar con la mirada. El sonido del agua golpeando las rocas se escucha mucho antes de verlas, como un trueno constante escondido entre la vegetación. Hace millones de años, enormes erupciones volcánicas cubrieron la región con capas de lava basáltica. El río Iguazú fue esculpiendo lentamente la roca hasta abrir cientos de saltos de agua gigantescos. La más impresionante de todas es la Garganta del Diablo, un abismo colosal donde el agua cae con una fuerza tan brutal que el aire vibra alrededor. La selva que rodea las cataratas parece pertenecer a un mundo perdido. Durante el amanecer, la neblina cubre el paisaje y hace que las cascadas parezcan flotar entre las nubes. Según las leyendas guaraníes, las cataratas nacieron por la ira de un dios serpiente llamado Mboy, que separó el río para castigar a dos amantes que intentaban escapar juntos. Desde entonces, Iguazú conserva un aura mística, como si el rugido del agua todavía escondiera la voz de antiguas divinidades. Centro Histórico de Roma, Italia. Roma no parece una ciudad construida por humanos, sino un universo levantado capa tras capa durante miles de años. Entre calles antiguas y plazas monumentales, columnas desgastadas emergen como esqueletos de un imperio inmortal. El origen de Roma se mezcla entre historia y mito. Según la leyenda, Rómulo fundó la ciudad después de ser criado por una loba junto a su hermano Remo. Desde entonces, la capital del Imperio Romano expandió su influencia hasta dominar gran parte del mundo conocido. El Coliseo aparece como una montaña de piedra dorada por el tiempo. Al caer la noche, las luces iluminan sus arcos vacíos y el lugar parece recordar los ecos de gladiadores y emperadores. Muy cerca, el Foro Romano conserva las ruinas de templos que alguna vez fueron el centro del mundo antiguo. Roma tiene una atmósfera imposible de describir completamente. Cada calle parece esconder otra época.
Fuentes barrocas, iglesias silenciosas y restos de civilizaciones desaparecidas conviven bajo un cielo que cambia de color sobre cúpulas gigantescas. Es una ciudad donde el pasado nunca terminó de irse. Acrópolis de Atenas, Grecia. Suspendida sobre una colina de piedra blanca que domina toda la ciudad, la Acrópolis de Atenas parece un santuario construido fuera del tiempo. Desde la distancia, el Partenón emerge entre el resplandor del sol Mediterráneo como una estructura divina, inmóvil desde hace miles de años. La Acrópolis comenzó a levantarse durante el siglo V a.C., en la época dorada de la civilización griega. Los templos fueron dedicados a Atenea, diosa de la sabiduría y protectora de Atenas. Construida sobre una gigantesca roca caliza formada hace millones de años, la ciudad sagrada fue diseñada para acercarse simbólicamente al reino de los dioses. Desde lo alto, Atenas parece un océano interminable de edificios blancos extendiéndose bajo una luz suave y melancólica. El contraste entre la ciudad moderna y los templos antiguos produce una sensación surrealista, como si dos mundos coexistieran al mismo tiempo. Las leyendas cuentan que Poseidón y Atenea lucharon por el control de la ciudad. Los habitantes eligieron a la diosa y desde entonces la Acrópolis quedó marcada como uno de los lugares más sagrados de la antigua Grecia. Gran Muralla, China. La Gran Muralla china serpentea sobre montañas cubiertas de niebla como un dragón de piedra que jamás termina. Vista desde las alturas, atraviesa bosques oscuros, riscos imposibles y desiertos silenciosos, perdiéndose lentamente en el horizonte hasta desaparecer entre las nubes. Su construcción comenzó hace más de 2000 años, durante la unificación de China bajo el emperador Qin Shi Huang. Distintas dinastías extendieron la muralla utilizando piedra, ladrillo y tierra compactada para proteger el imperio de invasiones del norte. El resultado fue una de las estructuras más monumentales jamás creadas por la humanidad. Los caminos empinados parecen conducir hacia otro mundo, mientras el viento golpea las antiguas piedras con un eco profundo y solitario. En invierno, la nieve cae sobre los muros y convierte la muralla en una línea blanca suspendida entre montañas infinitas. En la cultura china, la muralla simboliza resistencia, eternidad y sacrificio. Muchas leyendas hablan de almas que aún recorren sus senderos. Desde entonces, el lugar conserva una atmósfera melancólica y misteriosa que parece guardar los ecos del pasado. Mont Saint-Michel, Francia.
En la costa del norte de Francia, donde el océano y el cielo parecen mezclarse bajo una niebla eterna, surge Mont Saint-Michel como una visión imposible. La isla rocosa se eleva lentamente sobre las aguas, como un castillo nacido de un sueño medieval, rodeado por mareas gigantescas que transforman el paisaje constantemente. La formación rocosa del islote tiene un origen geológico antiguo, moldeado durante millones de años por la erosión del mar y las corrientes de la bahía. En el siglo VIII, según la leyenda, el arcángel Miguel apareció en sueños al obispo Aubert y le ordenó construir un santuario en la cima de la roca. Durante el amanecer, la niebla cubre completamente la isla y solo la silueta de la abadía permanece visible, flotando como una fortaleza fantasma suspendida entre las nubes. Cuando la marea sube, el agua rodea rápidamente el islote y convierte el lugar en una especie de reino perdido. De noche, iluminado bajo cielos tormentosos, Mont Saint-Michel parece un escenario salido de una leyenda antigua, donde todavía podrían caminar monjes, reyes y sombras del pasado. Centro histórico de Aviñón, Francia. Aviñón posee una atmósfera silenciosa y melancólica, como si la ciudad hubiera quedado atrapada en otra época. Sus murallas medievales rodean calles estrechas iluminadas por una luz dorada que al atardecer transforma cada rincón en una pintura antigua. La ciudad alcanzó su mayor importancia durante el siglo XIV, cuando los papas abandonaron Roma y establecieron aquí la sede de la Iglesia Católica. En medio de conflictos y guerras, Aviñón se convirtió en uno de los centros religiosos más poderosos del mundo medieval. El inmenso Palacio de los Papas domina el horizonte con una presencia casi intimidante. Sus torres gigantescas y muros de piedra gris parecen una fortaleza diseñada para resistir el fin del mundo. En el interior, los enormes salones vacíos guardan ecos de ceremonias, conspiraciones y decisiones que cambiaron la historia de Europa. Junto al río Ródano se encuentra el famoso puente de Aviñón, parcialmente destruido por las corrientes y el paso de los siglos. Las sombras cubren las calles antiguas, y Aviñón parece convertirse en un escenario detenido entre la fe, el misterio y la memoria del tiempo. Chichén Itzá, México. En medio de la selva de Yucatán aparece Chichén Itzá, una ciudad sagrada donde la piedra parece absorber la luz dorada del atardecer. La Gran Pirámide de Kukulcán domina el horizonte con una presencia silenciosa y casi hipnótica. Cada escalón parece conducir no solo hacia el cielo, sino hacia otra dimensión del tiempo. La ciudad fue construida por la civilización maya entre los siglos VI y XII. Sus arquitectos desarrollaron conocimientos astronómicos tan precisos que durante los equinoccios, la sombra proyectada sobre la pirámide crea la ilusión de una serpiente descendiendo desde lo alto.
El paisaje alrededor permanece inmóvil bajo el calor intenso. Los antiguos cenotes reflejan el cielo como espejos oscuros y profundos. Para los mayas, esos pozos naturales eran puertas hacia el inframundo, lugares donde habitaban espíritus y dioses del agua. Caminar entre sus templos produce una sensación extraña. El eco en ciertas estructuras multiplica cada sonido como si la ciudad todavía estuviera viva. Bajo la luz nocturna, las ruinas adquieren un aspecto fantasmal, envueltas por el canto distante de la selva. Palacio y Parque de Versalles, Francia. Versalles parece el escenario de un sueño construido para la realeza. Los jardines infinitos reflejan simetrías perfectas, mientras el palacio brilla bajo la luz como si estuviera cubierto de oro líquido. El complejo fue transformado en el siglo XVII por Luis XIV, el llamado Rey Sol. Lo que comenzó como un pabellón de caza terminó convirtiéndose en uno de los palacios más extravagantes de la historia europea. Los corredores interiores están llenos de espejos gigantescos, lámparas cristalinas y techos pintados que parecen abrir ventanas hacia el cielo. El Salón de los Espejos refleja la luz de forma tan intensa que produce una sensación casi irreal. En el exterior, los jardines parecen extenderse hasta el infinito. Fuentes monumentales, esculturas mitológicas y bosques cuidadosamente diseñados convierten el lugar en un laberinto elegante y misterioso. Durante la niebla matinal, Versalles adquiere una belleza fantasmal, como si aún estuviera habitado por sombras de la antigua corte francesa. Pirámides de Giza, Egipto. En medio del inmenso desierto egipcio, las pirámides de Giza emergen como gigantes silenciosos rodeados por un mar infinito de arena dorada. Su presencia es tan imponente que parecen estructuras dejadas por una civilización imposible, observando el horizonte desde hace miles de años bajo el mismo cielo ardiente. Las pirámides fueron construidas hace más de 4.500 años durante el Reino Antiguo de Egipto. Levantadas como tumbas monumentales para los faraones Keops, Kefren y Miserino, estas colosales estructuras fueron alineadas con una precisión astronómica que todavía desconcierta al mundo moderno. Al amanecer, el sol pinta las piedras con tonos rojizos y dorados, mientras las sombras gigantescas se extienden lentamente sobre el desierto. Por la noche, el paisaje cambia por completo. Bajo millones de estrellas, las pirámides parecen portales antiguos abandonados en mitad del silencio absoluto. Muy cerca se encuentra la Gran Esfinge, mitad humano y mitad león, observando eternamente el horizonte con una expresión indescifrable. Esa mezcla entre historia, mito y misterio convierte a Giza en uno de los lugares más hipnóticos y sobrenaturales del planeta.
Basílica de la Sagrada Familia España. La Sagrada Familia se eleva sobre Barcelona como una estructura imposible, más cercana a un sueño fantástico que a una construcción humana. Sus torres parecen gigantescas esculturas moldeadas por el viento, ascendiendo hacia el cielo con formas orgánicas que recuerdan montañas, árboles y criaturas vivas. La basílica comenzó a construirse en 1882, pero fue Antoni Gaudí quien transformó el proyecto en una obra revolucionaria inspirada completamente en la naturaleza. Gaudí observaba cuevas, ramas, olas y formaciones rocosas para diseñar cada detalle, creando una arquitectura que parece crecer de manera natural desde el suelo. Las columnas se ramifican como árboles gigantescos y sostienen un techo que recuerda un bosque iluminado por luz celestial. Los vitrales proyectan colores intensos sobre las paredes y el suelo, creando un océano de luces azules, rojas y doradas que cambia constantemente con el movimiento del sol. Al caer la tarde, la fachada adquiere tonos cálidos y las sombras resaltan cada figura esculpida en piedra. Es como entrar en una dimensión donde la arquitectura, la espiritualidad y la imaginación humana se fusionan en algo completamente irrepetible. Ciudad Prohibida China. En el corazón de Pekín se extiende la Ciudad Prohibida, un inmenso laberinto imperial cubierto por tejados dorados y envuelto en un silencio casi sagrado. Desde lo alto, el complejo parece una ciudad secreta escondida dentro de otra ciudad, protegida durante siglos del resto del mundo. Fue construida en el siglo XV durante la dinastía Ming y diseñada siguiendo principios ancestrales de armonía cósmica y equilibrio espiritual. Durante casi 500 años, emperadores chinos gobernaron desde este lugar aislado, donde nadie podía entrar sin autorización imperial. Los enormes portones rojos conducen hacia patios interminables, rodeados por palacios decorados con dragones dorados y símbolos celestiales. Cada edificio refleja la obsesión por el orden perfecto. Incluso el color de las paredes y la orientación de las estructuras tenían significados espirituales relacionados con el universo y el poder divino. Durante los días lluviosos, la Ciudad Prohibida adquiere una belleza casi irreal. Las piedras mojadas reflejan la luz gris del cielo, y el sonido de las gotas golpeando los techos crea una atmósfera profunda y misteriosa. Santa Sofía, Turquía. Santa Sofía se levanta sobre Estambul como un puente entre civilizaciones, religiones y épocas distintas. Su gigantesca cúpula domina el horizonte con una presencia casi celestial, mientras las luces de la ciudad reflejan su silueta entre las aguas del Bósforo. La estructura original fue construida en el siglo VI por el emperador bizantino Justiniano I como la catedral más grande del mundo cristiano. Siglos después, tras la conquista otomana de Constantinopla, el edificio fue transformado en mezquita, mezclando símbolos cristianos e islámicos en un mismo espacio sagrado. Los mosaicos dorados brillan débilmente bajo la luz que atraviesa decenas de ventanas ocultas en la base de la cúpula. Enormes inscripciones árabes flotan junto a imágenes bizantinas antiguas, creando una combinación visual única en el planeta. Cuando las voces resuenan bajo la inmensa bóveda, el eco se expande lentamente como si el edificio respirara. Santa Sofía transmite una sensación imposible de explicar completamente.
la impresión de encontrarse en un lugar donde Oriente y Occidente, pasado y presente, todavía conviven bajo una misma luz eterna. Centro Histórico de Salvador de Bahía, Brasil. En la costa atlántica de Brasil, Salvador de Bahía aparece como una ciudad llena de color, música y misterio. Sus calles empedradas descienden lentamente hacia el mar entre antiguas fachadas coloniales pintadas de azul, amarillo y rojo intenso. Al atardecer, la luz dorada cubre los edificios y transforma el centro histórico en un escenario casi mágico. Fundada en el siglo XVI por los portugueses, Salvador fue una de las primeras capitales coloniales de América y un importante puerto del comercio atlántico. La ciudad creció entre colinas frente al océano, mezclando influencias europeas, africanas e indígenas que todavía pueden sentirse en cada rincón. Las iglesias barrocas cubiertas de oro brillan bajo el sol tropical, mientras los tambores afrobrasileños resuenan por las calles estrechas del barrio de Pelourinho. El aire está lleno de aromas de mar, especias y comida tradicional, creando una atmósfera vibrante y profundamente cultural. Pero detrás de su belleza colorida, existe una sensación espiritual difícil de explicar. Salvador conserva las raíces del candomblé, una religión afro-brasileña cargada de rituales, símbolos y conexión con antiguos espíritus africanos.